Hola a todos y todas, bienvenidos a Wibalun, el programa de conversaciones con sentido que llevamos con mi amigo David Sagristá. Hoy tendremos ocasión de entrevistar a Vicente Merlo. Vicente es doctor en filosofía, escritor y profesor especializado en yoga, meditación, budismo, hinduismo y un montón de cosas más. Bienvenido a Wibalun, Vicente. Muchas gracias, Xavi. Es un verdadero placer poder conversar contigo estos momentos. Muy bien, Vicente, vamos a empezar fuerte y te quería preguntar directamente por las tres cosas más importantes en tu vida. Bueno, si hay que seleccionar tres, yo creo que diría primero el encuentro y la relación ya larga con mi compañera espiritual de vida, María José Portal, porque en esa relación se sintetiza lo que es la relación humana con sus cumbres y sus abismos. Así es que agradezco la presencia de María José Portal en mi vida. En segundo lugar, pues si seguimos con las relaciones humanas y de repente me llueven cantidad de personas, yo creo que la existencia de mis tres hijos ha sido y sigue siendo algo totalmente fundamental en mi vida. Y una tercera, pues sería el conocimiento y la experiencia en la India, en el ashram de Sri Aurobindo y todo lo que eso ha implicado en mi vida por sintonía, por resonancia con esa concepción del mundo y esa forma de vida. Muy bien, Vicente. Hoy sobre todo hablaremos de tu libro Buscadores de Sentido. He Mm. tenido el placer de leer estas últimas semanas para preparar la entrevista, pero ahora mencionabas a Sir Aurobindo y también ahora recientemente has publicado un ensayo sobre el yoga integral de Sir Aurobindo y quizás antes de entrarnos Mm. los buscadores de sentido, me gustaría preguntarte verdaderamente qué es aquello diferencial que has aprendido de Sri Aurobindo. Normalmente estamos casi constantemente identificados y preocupados con los pensamientos. Y también en este caso yo diría que lo más importante es la experiencia de esa especie de lugar sagrado, de ese lugar de poder sutil que desde mi punto de vista es el ashram donde vivieron Sri Aurobindo y su compañera espiritual Mirra Alfasa. Estamos en esa experiencia central de silencio, de paz, de una intensidad y una profundidad extraordinarias y los 2 años pasados allí yo creo que me transformaron profundamente. Pero luego también a nivel intelectual, como quizás podemos ir desgranando, esa concepción que podemos llamar integral que presenta Sri Aurobindo y que además es una invitación a una práctica yógica, aunque el término yógica creo que reduce el alcance de su planteamiento, creo que supone una visión como pocas veces ha habido filosóficamente y espiritualmente. Muy bien. Muy bien, pues ahora que de alguna manera entreves mm, el tema que a mí me apasiona más en este mundo, que es el descubrimiento del misterio. Y utilizo la palabra misterio, a mí me encanta la palabra misterio, otros Mm. utilizarán Dios, otros utilizarán energías, otros utilizarán otro tipo de palabras. Y antes de entrar a fondo en los buscadores de sentido y las brújulas, me gustaría entrar a fondo en tus aprendizajes, y vamos a empezar fuertes, ¿eh? Tus aprendizajes concretos sobre lo que conoces sobre el misterio. Es decir, después de tantos años de viaje eh, por las diferentes brújulas, ¿qué respuestas concretas tienes sobre el misterio? ¿Hasta dónde llegaste en tu búsqueda? Bueno, yo creo que sobre el misterio apenas hay respuestas. El misterio es aquello que no puede saberse nada acerca de ello, aquello que nos trasciende.
pero me gustaría una vez más no centrarlo en el pensamiento acerca del misterio, sino partir de una especie de experiencia esencial, de experiencia fundamental, de la sensación y el sentimiento de estar inmersos de lleno en el silencio. El pez no puede decir nada acerca de qué es el agua con ninguna comprensión intelectual, pero se está bañando permanentemente en ese océano. El misterio para mí es ese océano en el que nos bañamos. No hay una respuesta intelectual. Si hay respuesta intelectual ya no es misterio. Hay enigmas que pueden resolverse, pero el misterio es la existencia misma. Me vienen ahora dos preguntas de dos grandes filósofos. Wittgenstein decía, lo místico no es cómo son las cosas, sino el que haya algo. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? Entonces, ese asombro, digamos, filosófico, humano, existencial, ante el hecho de estar viviendo, de ver que es un misterio que yo esté respirando de manera espontánea. Es un misterio levantar la mirada hacia el firmamento y ser consciente de los miles de millones de galaxias que existen. Ante el misterio creo que no cabe más que el asombro y la gratitud, aunque esto implicaría por qué gratitud, pero destacaría esas dos palabras, asombro enmudecedor y gratitud ante el simple hecho de estar existiendo. Y ese misterio, sea lo que sea, y ante el cual nos asombramos y ante el cual nos quedamos maravillados, Mm. y sea un principio computacional, o sea al azar, o sea Dios, o sea una energía que nos supera, o sea lo que sea, ¿nos lleva a alguna parte, Vicente? ¿Nos lleva hacia, no sé, nos lleva hacia la belleza, o nos lleva hacia la ética, o nos lleva hacia el amor, o nos lleva hacia la realización, o nos lleva hacia el fin del sufrimiento? Es decir, ¿hay una dirección? ¿Y cuál es esa dirección? Si es que has aprendido alguna cosa sobre la dirección o la intención del Mm. misterio. ¿Existe alguna dirección o alguna intención? ¿O no hay dirección ni intención? Y cada uno se forma su propia dirección o intención. Sí. Yo diría que hay dos cosas diferentes. Una es el simple hecho de estar en el misterio y de reconocerlo. Y ahí no hay dirección, ni hay necesidad de desarrollo. Es lo que somos desde siempre y para siempre. Es decir, nosotros mismos, en el fondo, el gran descubrimiento yo creo que es darse cuenta de que el misterio está en nosotros, de que nosotros somos como un fractal, si se me permite la expresión hoy tan de moda, del misterio. Y entonces, ¿cómo concebimos al misterio? Pues de manera semejante a lo que estamos viviendo nosotros. Yo primero diría que la inefabilidad es el primer rasgo característico de lo que llamamos el misterio, pero obviamente ese misterio yo lo concibo como inteligente, consciente, autoconsciente, amoroso, bondadoso, compasivo. Por tanto, por una parte, en sí mismo el misterio sería la fuente de toda belleza, de toda verdad, de toda bondad, y existe en sí mismo desde siempre y para siempre. Otra cosa es que el propio misterio se está desplegando en un proceso evolutivo, podríamos decir, y ahí sí que hay un propósito originado por esa voluntad del misterio que nos lleva, yo solo puedo concebirlo como a una recreación del propio misterio en algo que aparentemente parece lo contrario de lo que él es decir, la materia inerte frente a la conciencia y la vida que sería, la ignorancia frente a la sabiduría total que existiría en esa inteligencia amorosa, y por tanto es una aventura para descubrir nuevos mundos y para recrear, es la obra de arte del gran artista. Pero y ahí, Vicente, si el misterio tú lo concibes como belleza, amor, como virtud, como unidad, y nosotros estamos en un fractal
de este misterio y lo que tenemos y el camino, una vez sentimos el misterio y nos ponemos dentro de él, entonces el movimiento natural del misterio entiendo que es hacia la integración con sí mismo, es por tanto un viaje inevitablemente hacia la belleza, hacia la virtud, hacia el amor, hacia la unidad. Es decir, comulgas con esta idea tan oriental, ¿no? De que nuestro objetivo es acabarnos fusionándonos con el misterio que es amor y unidad y virtud y belleza. Bueno, haciendo referencia al oriental, es cierto que esta se ha visto como la concepción dominante, mm, la de simplemente redescubrir que somos ya lo divino, el misterio, la inteligencia creativa, como se quiera. Pero en la concepción retomo la idea de Sri Aurobindo y de otros, yo creo que cada vez más, que no quedamos satisfechos con la idea de que todo este largo viaje no es más que para retornar y fundirnos como una gota en el océano. Creo que a mi mente y a mi corazón les resulta mucho más satisfactorio el pensar que está en juego un propósito, que hay un plan para la existencia y además un plan que, como es parte del misterio, escapa a nuestra comprensión, porque no estoy hablando de planes individuales, por supuesto también, ni de planes para nuestro planeta. Es que el horizonte se nos ha ido ensanchando, como veremos quizás en la brújula galáctica, y ya somos conscientes de que probablemente el plan, el propósito, implica no solo un planeta ni un sistema solar, sino una galaxia y un conjunto de galaxias. Por tanto, esta inmensidad ante la que nos postramos asombrados estaría produciendo un desarrollo evolutivo para lograr sus propios objetivos, sus propios fines. Pero ese Siempre lo plano sentí así. propósito, Vicente, ese plano propósito de las personas, de los planetas, de las galaxias, si verdaderamente son conscientes y después hablaremos a fondo de ese plano propósito, la intención, la dirección es precisamente reencontrarse con el misterio, es este viaje hacia la unidad, el amor, la belleza, el tal, o sencillamente no lo sabemos hacia dónde vamos, nos tenemos que conformar con, oye, limitarnos a vivir la experiencia, dejarnos llevar por el misterio, dejarnos llevar por donde nos lleva y ya veremos hacia dónde nos lleva. Yo más que redescubrir o reencontrar, hablaría de recrear el misterio que existe en su propio plano más allá de la manifestación, recrearlo y de ahí las dificultades en la materia. Es como si hablamos de una cierta dualidad o una polaridad, lo divino, el misterio que existe previo a la materia, crea las condiciones para que incluso en la materia pueda vivirse una vida divina. En ese sentido hablaba de recrear lo divino en un cuerpo material. Por tanto, no es escapar cuanto antes del samsara, de la rueda de nacimientos y muertes, para volver como si hubiera sido un error todo esto o simplemente un espejismo, una ilusión, como en la idea de Maya, sino que es que estamos aquí para recrear y producir algo nuevo, que lo divino, lo infinito, se expande y se recrea infinitamente. Vale, vale, pues yo creo que ya estamos preparados, Vicente, para entrar en los buscadores de sentido. Me encanta el título que has escogido para el libro. Me siento un buscador de sentido o un explorador de sentido. Y me encanta también la idea que utilizas de brújulas, ¿no? Cómo al final el buscador de sentido tiene que utilizar diferentes brújulas, ¿no? A mí me gustaba especialmente, antes de leerte a ti, me gustaba mucho Ken Wilber,
que él hablaba de los tres ojos, ¿no? Él hablaba del el ojo carnal, el ojo mental y el ojo de la contemplación, ¿no? Y el ojo carnal como aquello que te recibes por los sentidos, el ojo mental como aquello que se produce en el res cogitans de Descartes, ¿no? En la mente, y el ojo de la contemplación como aquello que percibes con la experiencia directa, ¿no? Bueno, son sus tres brújulas, ¿eh? Y, por ejemplo, la ciencia, él decía que es una combinación del ojo carnal y el ojo mental, Claro. ¿no? Y, en cambio, tu enfoque ha sido más a través de una serie de brújulas, que primero las diré todas y después iremos una a una, ¿eh? Pues, hablas de la bruja filosófica, la brújula oriental, la brújula meditativa, la brújula científica, la brújula psicoanalítica, la brújula humanista existencial, la brújula transpersonal, la gnóstica y la galáctica, ¿eh? Las 9 brújulas. Y entonces, cada una de estas brújulas entiendo que te ha marcado un camino, ¿eh? Te ha permitido un desarrollo en tu búsqueda de sentido. Es decir, tú para buscar sentido, estas son las brújulas de las que te has fiado, ¿eh? De las otras brújulas no te has fiado. De estas 9 sí que te han aportado pues, conocimiento o experiencia a través de la cual te han llegado respuestas. Es así, ¿no? A modo global. Así es, así es. La idea era un poco el reconstruir mi propia trayectoria y ofrecerla a los demás para pensar juntos qué sentido encontramos y digamos que si fuera una especie de diálogo, pues aquí estaría la primera afirmación. Yo he conocido un poco algo de estas brújulas, vamos a entrar en diálogo y a ver cuál nos resulta más satisfactoria, cuál ofrece el sentido más pleno, teórica y prácticamente. Muy bien. Entonces tiene algo de autobiográfico, tampoco excesivamente, pero la idea era decir, bueno, no son solo pensamientos por haber leído 4 libros, sino que es también lo que ha tocado nuestro corazón en nuestro peregrinaje, ¿no? Sí. Pues claramente, es decir, si no eres consciente de tus brújulas, no eres consciente del viaje que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, una persona que solo se fía de la ciencia, pues su brújula es la ciencia. Es decir, él o ella solo aceptan cosas que le vienen de la ciencia. O al revés, ¿no? Una persona, por ejemplo, que solo acepta verdades que le llegan de la experiencia directa, de contacto con la realidad, como puede ser una persona, un meditador, pues tiene que entender que todas sus verdades están Mm. limitadas con la única brújula que él está aceptando, ¿no? En cambio, yo veo que la gracia de trabajar con muchas brújulas a la vez es que, de alguna manera integras, conocimientos y experiencias directas que tienes que provienen de diferentes caminos, ¿no? Y ahí entiendo que, no es que cada brújula funcione de manera independiente, sino que tus respuestas llegan también por combinación de las brújulas, ¿no? Es decir, esto me encaja con lo que me ha llegado por parte de la otra brújula y lo que me ha llegado, y entonces tú entiendo que ahí te vas conformando un pensamiento integrativo, ¿no? Que de alguna manera es lo que tú sientes que va teniendo coherencia y sentido por lo que te llega por parte de las diferentes brújulas. Es así, ¿no, Vicente? Perfectamente, una exposición clarísima de cuál es la idea de fondo y la búsqueda de esa síntesis y esa integración de los distintos caminos recorridos, de las distintas brújulas, ¿no? Muy bien, pues entremos una a una, Vicente, si Sí, te parece, y empecemos con la filosófica. ¿Qué aprendiste de la brújula filosófica? Entiendo que estamos hablando de la sí, filosofía, de la sí. historia de la filosofía, del pensamiento filosófico. ¿Qué referentes te marcaron más y fueron determinantes con esta brújula? Sí. Yo diría, habíamos empezado hablando del asombro filosófico, que es lo que llevaría a la vivencia del misterio,
Por tanto, es estar situado en la vida con ojos de principiante, con ojos de niño, asombrado ante lo que se presenta ante nosotros, sería un punto fundamental. Pero luego, como no, esa importancia concedida al análisis y a la reflexión. Fíjate que la pongo la primera porque también biográficamente son mis estudios pues, a los 19, 20, 21 años y por tanto es un poco el comienzo del camino, pero que de alguna manera se recoge y se integra posteriormente, de manera un tanto hegeliana, y con eso voy a lo que decías de los referentes. Yo diría que al principio, yo diría de Platón a Hegel. Platón como el idealismo inicial y el gran maestro de la cultura occidental, y Hegel como esa capacidad de síntesis racional que en mi época más racionalista me parecía que era pues prácticamente el sistema, si no cerrado, casi capaz de dar respuesta a muchas de las preguntas. Entre medio quizás Descartes, Kant me marcaron especialmente, pero si tuviera que destacar dos serían probablemente Platón y Hegel. Muy bien. Y ahí me imagino que también Heidegger, Schopenhauer, ¿no? Todos los que tenían un corte más idealista. Y quizá aquí la pregunta es, ¿por qué te sientes más vinculado a los filósofos de corte idealista? ¿No? Al final, los filósofos más de corte materialista, ellos ven más una realidad, que esta realidad en la que estamos, de alguna manera es más real, ¿no? Tiene más regularidades o tiene más continuidad que muchas de los otros tipos de realidades que vivimos, que quizás se pueden ver más como imaginadas por parte del materialismo, ¿no? Que quiere distinguir un realismo, una realidad verdaderamente física, material, existente, a la que podemos acceder con las matemáticas, que tiene regularidades, que tiene continuidad, y otras realidades a las que también podemos acceder, como los sueños lúcidos o como, bueno, después hablaremos de la brújula galáctica, ¿no? Como otras que quizás están más en el plano mental, de, 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 de la imaginación, de la alucinación, quizás, ¿no? Entonces, tú en cambio, ahí pues no piensas igual, ¿no? Entonces, ¿cómo has llegado ahí y por qué te has sentido más cómodo con el paradigma idealista? ¿Recuerdas aquella frase de Fichte de el tipo de filosofía que se hace depende del tipo de persona que se es? Yo creo que nuestras elecciones fundamentales no están elegidas racionalmente, como yo pensaría en mi época más filosófico-racionalista, sino que hay como una especie de impulsos anímicos procedentes de nuestra serie de vidas anteriores. Ya sé que esta es una concepción problemática para muchos, quizás de nuestros oyentes, pero yo tengo tan integrada la idea de múltiples vidas anteriores para dar sentido a esta vida y a todo lo que existe, que al menos en mi discurso, digamos, lo presupongo. Por tanto, esa afinidad hacia una concepción idealista, espiritualista, más que naturalista, materialista, creo que no es tanto fruto de una reflexión racional pura, como de un instinto del alma, de una intuición anímica, porque viene desde muy temprano y porque ante los distintos embates del racionalismo y del cientificismo parece salir victoriosa diciendo es que no es suficiente una concepción ni desde la ciencia ni desde la mera razón. Por tanto, estamos hablando de una sensibilidad anímica que está mucho más profunda que las elecciones racionales. No es una elección racional que pudiera decir, ahora voy a presentar los cinco argumentos para demostrar la superioridad del idealismo. No, es una percepción que difícilmente consigue luego ponerse en palabras, por más que lo intente, y lo he estado intentando toda mi vida, pero cada vez más consciente de que el discurso racional que trata de justificar nuestras creencias, nuestras acciones, es como un intento burdo de expresar algo que nos trasciende con mucho.
Bueno, Vicente, ahora con lo de las reencarnaciones de otras vidas y con lo de las intuiciones anímicas, supongo que eres consciente que hemos perdido a muchísimos oyentes, sobre todo los que se llevan los que funcionan mucho con la brújula científica racional. Ahí se van a sentir incómodos, no es su espacio. Ellos lo que quieren ver es tocar experimentos, herramientas, cálculos, Mm. visiones y tal, y por tanto no van a resonar mucho con esto que estamos diciendo. Les invitamos a que sigan escuchando, que esto acaba de empezar y vamos a ver si son capaces también de llegar hasta el final. Las dos brújulas siguientes, Vicente, las voy a poner juntas, pero me gustará tú también que matices la separación, que son Ah, la brújula oriental y la brújula meditativa. En la brújula oriental, em, me gustaría entender cómo entraste en la brújula oriental, qué aprendiste ahí, cuáles fueron tus referentes. En la brújula meditativa, que me gustará que expliques por qué no las pones juntas, decir que me encanta mucho el título de uno de tus libros, que se dice Meditar es descansar en el ser. sí. Y me gustaría que explicaras también qué quieres decir ahí y hasta dónde llegaste con la brújula meditativa, oriental y meditativa, y qué has comprendido con estas dos brújulas, que has sido capaz de comprender, que no te llegó por la brújula filosófica, ¿no? Intento sintetizar mucho porque tu planteamiento invita a un desarrollo mucho más extenso, ¿no? De la filosofía o la sabiduría o las tradiciones orientales, la verdad es que comenzó, mi encuentro con ello comienza poco después de entrar en la universidad, que es cuando empezaban a aparecer algunos de los maestros hindúes y budistas, y a nivel práctico el descubrimiento de la meditación trascendental de Maharishi Mahesh Yogi fue, digamos, el primer encuentro con la meditación. Pero más allá de eso, hablando de Oriente en general, y yo lo centraría a lo que más he conocido y a lo que más me he acercado, ha sido hinduismo y budismo. Por una parte, la figura justamente de un maestro que no es el maestro del pensar, como me gusta llamar a los filósofos occidentales, sino que es el maestro del ser, es el maestro de la conciencia. Y esto se relaciona mucho con la meditación. Entonces, antes de entrar en lo de la meditación, la atracción, la fascinación por Oriente se debe a ver una concepción del mundo en la que la ley del karma y la reencarnación desempeñan un papel importante y abren un nuevo horizonte de comprensión, pero también la figura justamente del maestro realizado, del Buda iluminado o de los Jivan Muktas del hinduismo, que están viviendo una plena libertad y una plena sabiduría sin necesidad de dejar el cuerpo. Por tanto, Oriente, yo creo que es un problema, es una cuestión generacional. En ese momento, estoy hablando quizás de los años 70, 80, el intercambio Oriente-Occidente es muy rico. Pero es cierto que lo más importante sería la idea de la meditación como experiencia y como práctica que te lleva más allá de la identificación con la mente y con una concepción racionalista. Meditar es descansar en el ser, como decías tú. A mí me gusta distinguir entre la meditación esencial y la meditación integral. Meditar es descansar en el ser porque eso supone lo esencial de la meditación. No nos damos cuenta generalmente hasta qué punto estamos identificados con el hacer, con el movimiento de la mente y de las emociones y del cuerpo. Por tanto, si tuviera que señalar de toda la riqueza que ofrece la meditación cuál es su esencia, es ese estado de silencio interior, pero muy consciente, tanto que podríamos hablar de conciencia pura, de paz en el corazón, de calma en la mente, y de repente la noción, la sensación de identidad cambia por completo. Yo siempre digo que una de las intuiciones iniciales y relativamente sencillas de la meditación es cuando uno, a fuerza de observar, sin juzgar y sin identificarse
con todos los fenómenos que están pasando por el campo de nuestra conciencia, de repente se da cuenta de que hay alguien observando todo ese movimiento mental y emocional, que es una identidad más profunda que aquello con lo que nos hemos estado identificando. Y que si queremos resumir mucho con el término ego, lo desarrollamos ahora o no, es muy claro. De repente lo que era mi identidad psicológica egocentrada, descubro que es un constructo psicológico, un proceso dinámico, pero que detrás hay alguien observando y que cuando la mente entra en suficiente silencio, brilla el esplendor de esa identidad que quizás podemos llamar anímica, por llamarlo de alguna manera. Y ahí, Vicente, es decir, porque en ese viaje hacia de descansar en el ser, yo lo que percibo es que hay mucha gente que sabe hacer muy bien la primera parte del viaje. Que la primera parte del viaje es desidentificarte de tus pensamientos y emociones, entender que tú no eres tus pensamientos y tus emociones, empezar a darte cuenta de quién eres cuando te pones en silencio y poco a poco ganar más presencia y separarte de tu ego y de tus constructos y de tu yo y residir en el, descansar en el ser. Yo creo que esta parte que es compleja, que lleva muchos años, que nunca la acabas de hacer del todo, que siempre te acaban atrapando los pensamientos y las emociones, que tal. Pero esta parte es una parte de autoconocimiento y es un viaje que mucha gente pues ha aprendido más o menos a hacer de una manera razonable, ¿no? La segunda parte del viaje, esta, este pasar, un poco lo que decía Krishnamurti, ¿no? Del, el observador es lo observado y esta identificación ya con la no dualidad y este yo soy la unidad, yo soy todo y hasta el punto de llegar a la iluminación. Esta segunda parte que es mucho más espiritual, mucho más mística y que es mucho más compleja y que probablemente lleva muchísimos más años de práctica, esta segunda parte es para mí más misteriosa. Es decir, no he visto a tanta gente, es decir, veo a mucha gente que con una práctica meditativa continua es capaz de estar mucho tiempo en su ser y sacándose a su ego. No veo a tanta gente conectada con la no dualidad o iluminada ahí y que es conciencia pura. Y pues ahí me pregunto, oye, ¿esta gente realmente va al supermercado? ¿Esta gente va al lavabo a hacer pipí? ¿Esta gente tal y cual? Porque si ya en un momento estás identificado, ya no eres tú yo y estás permanentemente ahí, ¿no? Y estas, ¿qué aprendizajes tienes de esta segunda parte del viaje del ser? Déjame que añada una tercera parte. Yo prefiero distinguir entre un momento ascendente de la meditación, que es como el ir armonizando nuestros distintos componentes físicos con la relajación, emocionales con esa paz que decíamos, mentales consiguiendo una cierta calma. Momento ascendente, armonización. Después momento cumbre, que estaría más cerca de lo que tú dices. En el momento cumbre, todo mi ser se ha armonizado, todo mi campo áurico, para escandalizar un poco más a los que todavía no están en este lenguaje, se está vibrando a una nueva frecuencia y entonces es cuando puedo descubrir esa conciencia pura, ese ser inmutable, ese misterio en su profundidad. Pero me gusta mucho incluir una tercera fase, que es lo que llamo primero momento ascendente, momento cumbre de realización y después momento descendente de integración, transformación e irradiación. Cuando distinguía entre meditación esencial y meditación integral es porque para la meditación esencial no hay nada que hacer. Imaginemos el típico meditador zen. Cierro los ojos o los tengo abiertos ante la pared y no tengo nada que hacer. Meditar no es un hacer más, es dejar de hacer para ser lo que soy. Pero como tú decías muy bien, uno puede hasta instalarse allí, pero no transformar ni integrar aquello ni traerlo a la vida cotidiana. Con lo cual no puede estar más o menos estable, aunque esto ya es difícil como tú dices, y lo normal es
pues cuando estoy en el laboratorio interior conseguir un cierto estado de conciencia, pero luego en la vida cotidiana vuelvo a los mismos mecanismos, automatismos y condicionamientos psicológicos. Con lo cual, el momento de descenso es de integrar aquellos campos de conciencia-energía que he descubierto en la vida cotidiana y transformar. Y ahora entramos luego en las distintas brújulas psicológicas que colaboran en la transformación de nuestra personalidad, pero ahora con un nuevo sentido. No para pasar de un ego disfuncional, muy angustiado, a un ego funcional, sino para trascender en la vida cotidiana nuestra vivencia de identidad y poder expresar algo que está más allá del ego. Y ahí, Vicente, déjame hacerte una pregunta, porque la última entrevista que hicimos la hicimos a Jorge Ferrer y él nos hablaba mucho de, pues hay mucha gente en el mundo espiritual intentando encontrar el núcleo común, ¿eh? Lo de la filosofía perenne de Huxley, ¿no? De decir, oye, hay 9.900 religiones en el mundo, cada año se crean una o dos diferentes, hay muchos caminos diferentes, pero todos tienen como un tronco común, un núcleo común, que es un poco, pues podría ser, por ejemplo, este viaje que tú apuntas, ¿no? Pero ahí Jorge defiende un pluralismo religioso, él defiende un paradigma participativo, él defiende lo que llama espiritualidad encarnada y lo que dice es, oye, lo único que hay común es el inicio casi y el final, ¿no? El inicio de yo creo el viaje junto con el misterio, y uno de los viajes puede ser este que tú apuntabas, ¿no? Con estas tres etapas que decíamos, pero otro viaje puede ser el de los chamanes toltecas y otro viaje puede ser el de los cristianos o los de la Kabbalah o los sunís, los del Islam del suní, y no necesariamente es un viaje con un núcleo común compartido, sino que son diferentes viajes espirituales, cada uno se conforma de la mano del misterio, sí que todos apuntan a que llevan a una dirección parecida, que es un poco lo que decíamos antes de el amor y la unidad y el tal y cual, pero tampoco lo sabemos muy bien, pero lo que hay es diversidad, no hay núcleo común, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Vicente? Yo he reconocido bastantes veces públicamente que Jorge Ferrer, a través de su obra, de nuestra amistad, me despertó del sueño dogmático del perennialismo, como tú decías, ¿no? Entonces es cierto que los que nos habíamos movido tanto en el neohinduismo como en la filosofía perenne, como en la psicología transpersonal, dábamos un poco por supuesto que existía esa filosofía perenne y que las distintas tradiciones y las distintas experiencias eran distintos ríos, pero que desembocan en el mismo océano. La verdad es que la lectura de Jorge Ferrer me hizo pensar hasta qué punto esto podíamos darlo por supuesto. Y hoy en día te diré que no lo sé y que no es lo que más me interesa. Nadie niega, ni Jorge cuando termina defendiendo un universalismo pero más relajado, que hay diferencias, que hay semejanzas muy, muy importantes y que por eso los místicos suelen entenderse mejor, no siempre, cuando están compartiendo su experiencia. Por tanto, yo creo que es un punto central y lo que más compraría de la versión de Jorge Ferrer es la liberación del dogmatismo que supone no creerse en posesión del sistema conceptual definitivo. Porque esto es cierto y lo comparto plenamente, digamos, los tradicionalistas, perennialistas que creen que una determinada exposición de cómo son las cosas es la más adecuada, pues con ellos el diálogo es muy, muy difícil. Con todo aquel que se cree en la posesión definitiva de la verdad, evitar el dogmatismo es muy difícil. Por tanto, ante cuestiones tan abstrusas como si todos los grandes místicos tienen la misma experiencia, si la realización es la misma para todos, o al final no estamos en el mismo océano, sino cada uno en una orilla distinta, me importa, pero espero a que la experiencia me confirme cuál de esas distintas opciones
es más satisfactoria. Y en cualquier Mientras, caso, Vicente, tengas 4 fases, 7 fases, lo hagas bailando, lo hagas meditando, lo hagas claro, en la montaña con tal, lo hagas con sustancias, lo hagas, el viaje que hagas, lo que sí que es importante es, seguir un camino, es decir, no dar tumbos, que esto también, ahora hay mucho ego espiritual que, oye, voy picoteando por aquí, por allá sí, y hago 50.000 cositas, pero no acabo de coger ningún camino, ¿no? Si coges el camino que tú apuntabas del yoga integral, pues dedícate, pero que sepas que es un camino, no lo dogmatices, no pienses claro, que es el camino único central que existe, pero, pero, claro. pero ponte en la práctica, y ponte verdaderamente, porque normalmente no, las experiencias espirituales requieren de una regularidad, de una práctica, de una continuidad, ¿eh? Entonces, si solo vas haciendo cositas, pues no llegarás muy lejos. Es así, ¿no, Vicente? Totalmente, totalmente. Y yo creo que una vez más nos vamos a un extremo o a otro, ¿no? O el picotear en el supermercado espiritual las distintas técnicas e ideas que voy encontrando, o el dogmatismo de no puedo salirme, no puedo ni escuchar a otro maestro porque estoy siguiendo la vía de este maestro. Yo creo que ninguna de las dos cosas son auténticas y que lo auténtico es estar abierto a cualquier manifestación de la sabiduría y del amor que encontramos en tradiciones, en maestros, en libros, en lo que sea, y al mismo tiempo tener una práctica que al final no tiene por qué ser una técnica específica, sino una actitud ante la vida coherente y consecuente con lo que estás pensando. Vale, Vicente, vamos a pasar de brújula. Ahora, aunque los hayamos perdido, vamos a la brújula científica, que tú respetas profundamente, que explicas muy bien en el libro, que te han aportado muchísimas respuestas, que crees que tiene su propio método la ciencia y que tiene que ir avanzando y que quizás algún día acaba también convergiendo con las otras brújulas. De hecho, a día de hoy ya hay mucho científico idealista. No, no todo es verdad que probablemente 60-70% de los científicos son de corte materialista, pero empiezan a haber muchos científicos de corte idealista. Y ahí un poco entiendo, Vicente, que la ciencia también está llegando a un punto en donde la materia ha desaparecido. Cuando vas a la profundidad de los quarks, pues te encuentras campos cuánticos, covariantes entre ellos. Parece que el espacio-tiempo no existe. Concebir que el tiempo no existe, y a día de hoy la ciencia, ya los físicos teóricos, pues están llegando a la conclusión que el tiempo no existe y que vemos la realidad en una caja de percepción en baja resolución, con un yo que tú apuntabas que es una ilusión, ¿no? Y que también la ciencia está demostrando, ¿no? Y que el espacio-tiempo es sencillamente una cosa que nos han puesto en baja resolución, pero que a la hora de la verdad no existe, ¿no? La neurociencia también está avanzando muchísimo en por dónde circula la conciencia. Y ahí la pregunta también es si, por ejemplo, con la inteligencia artificial vamos a conseguir algún día producir conciencia, ¿no? Y que estas Mm. inteligencias tan avanzadas tengan conciencia, ¿no? Entonces, en toda esta brújula científica, ¿dónde estás a día de hoy con esta brújula? Vicente? Una vez más, sintetizo muchísimo ante el campo tan amplio. Efectivamente, mi máximo respeto y admiración por el método científico en sentido estricto, y hace falta ser muy ciego para no ver los avances positivos que ha producido la ciencia e incluso la tecnología para mejorar nuestra vida cotidiana. Por tanto, dicho eso, el riesgo es lo que solemos llamar el cientificismo, es decir, esa actitud que consiste en decir fuera de la iglesia no hay salvación, es decir, fuera del conocimiento científico no hay ningún conocimiento válido. Esto es lo que me parece de un dogmatismo y de una estrechez de miras impresionante.
Y esto ha sido lo que en el proceso histórico se ha ido produciendo desde el siglo XVIII prácticamente, XVIII, XIX, XX. Es que lo que no pueda ser resuelto con el método científico deja de interesar, porque como no podemos saberlo, pero lo que estoy proponiendo es que existen modos de conocimiento, métodos de averiguar, de indagar en la realidad distintos del método científico. Entonces, si se limita a su campo es una maravilla. Si quiere colonizar todo el campo de la experiencia y de la realidad diciendo solo el método científico merece la pena ser seguido, me parece que encierra la realidad en un lecho de propusto que no hace justicia a la cantidad de experiencias metacientíficas que existen. Muy Ahí, brevemente. Vicente, te hago una puntualización ahí, porque ellos lo que te dirán es, si tú sales del método científico, entras en el mundo subjetivo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si hablamos de la conciencia, dices, ostras, con el método científico, la neurociencia, es verdad que ahora la neurociencia trabaja con 22 teorías sobre la conciencia, de las cuales hay 4 grandes teorías, que una pone más el énfasis en el córtex prefrontal, otros piensan que la conciencia está detrás, otros piensan que hay un sistema activo, hay como diferentes teorías que se están intentando probar con un montón de experimentos, ¿eh? Y en donde el método científico, de alguna manera, es la herramienta para que haya un conocimiento intersubjetivo en donde todos estemos de acuerdo en que aquello es verdad. Porque hay los estudios de doble ciego, randomizados, qué tal, después el peer review y el tal, y entonces todos nos ponemos de acuerdo con eso. Con lo otro, hay millones de teorías sobre la conciencia. Cada persona tiene una teoría diferente sobre la conciencia, ¿no? Entonces ahí te pierdes muchas veces en la filosofía, en la psicología, en la experiencia, en la contemplación. Claro, todo vale. Entonces, Mm, ahí, ¿cómo nos podemos defender sí. ante esta afirmación por parte del mundo científico? Claro, es que mi impresión es que el cientificista, más que el científico, que debería dejar la puerta abierta a otros modos de conocimiento, aunque no tengan la certeza, es lo que Raymond Panikar llamaba la obsesión neurótica cartesiana por la certeza. Vale que allí donde podamos conseguir certezas, donde puede haber una verdad objetiva, pues estupendo. Pero es que justamente en los problemas que más nos importan no está claro que se haya conseguido esa verdad objetiva, esa evidencia científica. El caso claro es las experiencias cercanas a la muerte. Todos sabemos, bueno, no sé si todos, muchos de los cientificistas me temo que no, la inmensa cantidad de testimonios y de verificaciones muy estrictas de la existencia de conciencia cuando el cerebro está marcando un electroencefalograma plano. Léase Iben Alexander, Pim van Lommel, Bruce Grayson y todos los investigadores científicos, académicos de las experiencias cercanas a la muerte. Mi impresión es que el cientificista centrifuga los hechos y descarta de antemano aquellas anomalías, como diría Kuhn, que no encajan en el paradigma dominante. Entonces, no hay más ciego que quien no quiere ver la cantidad de fenómenos que la parapsicología ha llamado paranormales o parapsicológicos y que desde mi punto de vista, y yo diría que de cualquiera que esté bien informado, existen fenomenológicamente y no reciben una interpretación satisfactoria desde el paradigma científico dominante: telepatía, clarividencia, visión remota, teletransportación, experiencias extracorpóreas, recuerdos de vidas anteriores del estudio de Ian Stevenson, experiencias cercanas a la muerte. Todo esto son demasiados hechos suficientemente comprobados que hacen tambalearse un paradigma materialista cientificista. Ahí, La... Vicente, lo que te dirán también, cuando entras, por ejemplo,
en todos los ESP que se llaman, ¿eh? La telepatía, clarividencia, visión remota, precognición y, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, es que lo que hay es muchos testimonios y muchos estudios, pero aún con poco fundamento científico, ¿no? Y que aún falta evidencia suficiente. Y entonces buscan y les parece mucho más fácil encontrar explicaciones fisiológicas, decir, oye, el cerebro en el fondo no se ha quedado parado del todo en el momento de la experiencia cercana a la muerte. O hay un momento en que... Y entonces, yo creo que ahí hay un campo súper interesante, Vicente, que en los próximos 10 años, porque se están haciendo un montón de experimentos científicos en estos campos, ¿no? Y ahí realmente es donde puede confluir y se puede producir un cambio de paradigma si verdaderamente hay evidencias mucho más concluyentes de que todos estos fenómenos son verdad y que no se pueden explicar de una manera materialista. Con lo cual, yo sí que pienso que en los próximos años habrá que seguirlo muy de cerca porque hay muchísimo científico trabajando a día de hoy con esos paradigmas. Vicente, como vamos, es que nos estaríamos media hora en cada una, pero quiero poder avanzar porque me interesan mucho las dos últimas brújulas y nos quedan 20 minutitos como mucho. Vamos a las tres brújulas psicológicas: la psicoanalítica, la humanista existencial y la transpersonal. Tú verdaderamente has sido un buceador, Vicente, que has entrado muy a fondo y has vivido muy intensamente todo el movimiento del psicoanálisis, todo también el movimiento de la psicología humanista existencial, con referentes como Peirce, Rogers, Maslow, todos estos, ¿no? Y en la psicoanálisis, pues con Freud y sobre todo con Jung, ¿eh? Ha sido, yo creo que Jung te ha marcado muchísimo, ¿no? Como a todos los transpersonales, ¿no? Y después Sí. la transpersonal, ¿no? Que la transpersonal es donde hay el territorio donde ahí perdemos también a muchísima gente, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco este recorrido por la psicología y estas tres brújulas y qué te han aportado de relevante estas tres brújulas. Ahora me veo obligado a ser ya casi aforístico, ¿no? Pero voy a unir las tres para destacarlas tanto del aspecto más intelectual, teórico, como del aspecto eh, espiritual, en el sentido de que normalmente han estado separados y buena parte de las espiritualidades tradicionales no se han tomado en serio el trabajo psicológico de transformación, como decíamos antes. Por tanto, desde una perspectiva integral, que está en el yoga integral de Sri Aurobindo, pero también en la psicología integral de Ken Wilber y cada vez más en esta integralidad que aparece por todas partes, yo destacaría esto en primer lugar. En el caso de esas tres brújulas psicológicas, es importante, y la vida nos lo muestra en cada uno y en los que conocemos, un trabajo psicológico serio de transformación, porque si no, pues nuestras experiencias pasadas nos llevan a una personalidad que rara vez es suficientemente satisfactoria. El psicoanálisis, solo decir que esa importancia de hacer consciente lo inconsciente es el gran descubrimiento. Y concretando un poco más, la importancia de observar meticulosamente los mecanismos de defensa que utilizamos. A mí siempre me gusta centrarme más en la proyección porque es el más, yo diría que el que más juego da a la hora de conocerse y transformarse. Por tanto, reconocimiento al psicoanálisis, aunque una vez más con sus limitaciones. Psicología humanista, yo diría, la humanista transpersonal, quizás conceder la importancia a la afectividad, a las emociones, a la creatividad, que se estaba ignorando. Al fin y al cabo, seguíamos dentro de una concepción muy intelectualista. El psicoanálisis sigue siendo una cura por el habla, que está muy bien, pero con la Gestalt que mencionabas, a Peirce y a Claudio Naranjo y a tantos otros, asistimos a la importancia del cuerpo, de las emociones, de la expresividad.
La psicología transpersonal, pues como se sabe, lo que hace es tratar de integrar, por una parte, las distintas psicologías científicas, o entre comillas científicas, porque el psicoanálisis pues, ha sido muy cuestionado como científico, y yo creo que con razón también, ¿no? Es unir las psicologías más o menos científicas occidentales con las sabidurías orientales. Esto no se había hecho en serio antes de los años 60, cuando a finales de los 60 nace la psicología transpersonal. Pero más importante que eso es unir lo prepersonal, preegoico, premental, en la conciencia personal y sería el novum que añade la psicología transpersonal de tomarse en serio teórica y experiencialmente el descubrimiento de campos de conciencia que podemos llamar transpersonales, que no es ni el inconsciente, subconsciente freudiano, un poco ya junguiano sí, pero no del todo, ni el análisis que el conductismo o el cognitivismo hacía. Por tanto, tomarse en serio las experiencias transpersonales, los estados de conciencia transpersonales, la nueva identidad que uno descubre que está más allá del ego, como decíamos a propósito de la meditación. Por tanto, psicología transpersonal que integra lo preconsciente, lo consciente y lo supraconsciente, lo prepersonal, lo personal y lo transpersonal. Y Y ahí eso, tengo dos preguntas con esta, a ver si las hacemos rápidas, que tengo muchas ganas de entrar en las otras dos. Bueno, claramente cuando me hablas de la brújula psicoanalítica y esta confluencia que tú haces de las brújulas orientales con las brújulas psicológicas, ¿no? sí. Claramente veo que me vas llevando a Jung y el inconsciente colectivo. Y te vas distanciando un poco de Freud y me llevas más a Jung y su inconsciente colectivo. Y cuando me hablas de la humanista existencial, cuando voy leyendo el libro, también poco a poco me vas llevando, a decir, a las experiencias cumbre de Maslow, ¿no? Y ya en la transpersonal, pues ahora ya me estás hablando de estos estadios de conciencia transpersonales, ¿no? Yo claramente siento cuando leo tus tres brújulas el camino por donde me estás llevando, ¿no? Y me pregunto si ese camino bueno, pues es un camino que te lo han traído estas brújulas o ha sido precisamente el contacto con otras brújulas y la coherencia que has ido sintiendo, pues que te ha ido llevando más a estos referentes y a esta visión o a esta cosmovisión del mundo, ¿no? Yo diría que en mi formación teórica y experiencial hay como tres pilares fundamentales. En vez de las 9 brújulas que parecen excesivas, por una parte es la formación filosófica occidental, que poco a poco ha ido quedando más en un tercer plano. Luego está Oriente, y dentro de Oriente, muy concretamente, aparte de haber conocido a Krishnamurti que mencionabas y a Nanda Mayi y a distintos maestros, la verdad es que el Vedanta integral y el Yoga integral de Sri Aurobindo constituyen uno de los pilares fundamentales. Y el otro nos lleva a la brújula gnóstica esotérica, prácticamente al mismo tiempo, poco después del descubrimiento de Oriente, cuando estoy en mi época que llamo freudo-marxista, como tocaba en los primeros años universitarios, es el descubrimiento de las enseñanzas esotéricas contemporáneas. Y aquí ya veo que van desapareciendo de la sala otro 30% al hablar de las enseñanzas esotéricas contemporáneas, ¿no? Pero esos tres pilares para entenderme a mí mismo son fundamentales, ¿no? Y ahí, Vicente, ya entramos a fondo en el tal. Claro, cuando entras en lo gnóstico, cuando entras en lo transpersonal, en lo gnóstico y en lo galáctico, que son las dos últimas brújulas, la gnóstica y la galáctica, llega un punto también que te lo puedes llegar a creer todo, ¿no? Antes hablabas de lo prerracional, lo racional y lo transracional, ¿no? Precisamente lo racional en la Ilustración se concibió como una superación de lo mágico, de la superstición, de las religiones, de lo esotérico, yo qué sé, del tarot, de la astrología, de todas estas cosas,
Entonces, la gente racional, cuando nos mira en un momento dado a gente que podemos resonar con lo transracional, con lo gnóstico, con lo galáctico, muchas veces te van a poner en el saco de lo prerracional y te dirán, esto que tú te crees, esto es prerracional, no es transracional. Tú ahora le has llamado trans para intentar superar lo racional, pero en el fondo eres un pre. Entonces, ahí, ¿cómo te defiendes ante la gente? Primero, ¿cómo te defiendes? Y segundo, ¿cómo distingues tú lo que verdaderamente? Porque, es decir, hay el riesgo de acabártelo creyendo todo. Y pues, ¿cómo te defiendes tú y cómo te manejas tú para saber que estás en lo trans y no en lo pre? Sí, sí, es importantísimo. De hecho, recuerdas que Ken Wilber hablaba de la falacia pre-trans, que es confundir lo prepersonal con lo transpersonal, y este riesgo estaría siempre presente ahí. Y creo que es muy, muy importante verlo con claridad y al mismo tiempo qué actitud adoptar ante esa serie de fenómenos y de experiencias, porque claro, la experiencia puede ser muy profunda, pero luego ha de ser interpretada, con lo cual desde fuera siempre puede ser cuestionada la interpretación que se hace de la experiencia. Una vez más, es que estamos saliéndonos del ámbito no solo de lo científico, sino también de lo racional, justamente porque estamos hablando de experiencias. Es que yo no sé hasta qué punto la gente es consciente de la estrechez que supone la identificación con nuestras estructuras mentales, porque descartamos cualquier cosa que no pueda ser inmediatamente apresada por esa estrecha red de nuestra mente. Pero en cualquier caso, no hay ni criterio científico ni criterio estrictamente racional para distinguir entre lo prepersonal y lo transpersonal, pero sí que uno va cultivando una cierta sensibilidad y yo diría, hay un principio básico y es que lo más puede lo menos. Y lo suprarracional, desde mi punto de vista, en principio debe ser capaz de descender a lo racional y dar una explicación suficientemente satisfactoria por coherente, por potencia explicativa, aunque obviamente no va a ser científica ni va a ser totalmente demostrable dentro del campo de la razón, pero sí que reivindico que ha de conservar esa racionalidad. Lo que pasa es que a esa explicación racional y razonable, para que sea convincente, hace falta la experiencia. Con Porque lo ahí, cual, es decir, igual que criticamos al cientifismo como un exceso, es decir, como un intento de los científicos materialistas de vender como ciencia algo que no es ciencia, y en el fondo no deja de ser una religión más, ¿no? También se le critica mucho al misticismo, lo que llaman muchas veces el misticismo cuántico, como un intento de aprovechamiento burdo de la ciencia para tus propósitos místicos, para que todo encaje en lo místico, ¿no? Y entonces ahí se buscan explicaciones de todo tipo para intentar dar sentido a tus creencias de tipo transpersonal, ¿no? Entonces, yo creo que es criticable tanto una cosa probablemente como la otra, ¿no, Vicente? claro, volvamos a las experiencias cercanas a la muerte y a la relación entre cerebro-conciencia, tan crucial como decíamos antes, ¿no? Como tú sabes, hay decenas de miles, probablemente cientos de miles de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. El 90% tienen una certeza subjetiva, lo cual no es ni demostración, ni verdad objetiva, ni evidencia científica, de que ellos indudablemente eran ellos, pero fuera del cuerpo y veían el cuerpo en la carretera del accidente o en la mesa de operaciones. Entonces, ¿se puede dar una explicación a eso? Lo que estoy diciendo es, se puede dar una explicación racional y razonable, pero claro, supone muchos presupuestos filosóficos que no son novedosos. Es Platón, es ver que el alma es independiente del cuerpo y que puede estar fuera del cuerpo y que cuando eso es una experiencia resulta indudable. O sea,
es razonable si acepto determinadas presuposiciones filosóficas, como el dogma de que la conciencia deriva del cerebro es tan fuerte en la neurociencia actual dominante, no puede explicarse cómo es posible que la conciencia funcione fuera del cerebro. Entonces, son dos paradigmas distintos. Me parece muy interesante, es muy conocido el neurocirujano Iben Alexander, que tuvo aquella experiencia, ¿no?, impresionante, cercana a la muerte. A mí no me gustó tanto su descripción inicial en el libro más conocido, como un libro que hizo 10 años después, cuando se le desmoronó su paradigma cientificista en el que vivía clarísimamente y empezó a buscar en las terapias alternativas, en las concepciones filosóficas alternativas, y hace en el libro que se ha traducido como La conciencia infinita una reflexión científica y más allá de lo científico muy lúcida, y ejemplifica personalmente cómo se ha producido ese cambio de paradigma. Entonces, en última instancia llega un momento en que personalmente no tengo nada de qué defenderme ni querer demostrar a los que están en el método científico, porque me interesa mucho más la certeza subjetiva experiencial que la capacidad de demostrarlo objetivamente científicamente. Está muy bien, pero en su lugar. Y llega un momento en que dice, bueno, pues no, oiga, tenga usted la experiencia en meditación, tenga usted la experiencia fuera del cuerpo, tenga usted la capacidad de salir en un viaje astral, en una proyección extracorpórea, y después hablamos, pero no me siga insistiendo en que la conciencia depende y no puede funcionar del cerebro. ¿O sí? Pepe, nos quedan menos de 10 minutos y Sí. quiero tocar a fondo, aunque sean 10 minutos, la brújula gnóstica y galáctica. Son dos brújulas muy transpersonales. Me gustaría también en un momento dado que matices la diferencia entre el transpersonal, la gnóstica y la galáctica, ¿no? Pero especialmente la galáctica, que es la última, ¿no? Es verdaderamente muy novedosa. Es decir, lo transpersonal y lo gnóstico, yo creo que está bastante trabajado por muchísimos referentes, pero no es tan novedosa como la galáctica, ¿no? Sin En duda. la galáctica verdaderamente presentas un mundo que se parece mucho, por decir, a la Guerra de las Galaxias, a un sueño lúcido intergaláctico. Con estas hablas mucho de canalizaciones, ¿no? Has seguido a referentes, por ejemplo, Kai y Andrea Bernabé, que te han parecido creíbles, y ellos cuentan, transmiten lo que ellos dicen que son canalizaciones y presentan un mundo en donde es un mundo pues de la Atlántida, es un mundo en donde en el 2012 pues parece que hay un cambio hacia la quinta dimensión, con diferentes dimensiones. Entonces, la primera pregunta que te hago, Vicente, es ¿qué diferencia hay entre la Guerra de las Galaxias, que es un mundo imaginado y es una película imaginada, un sueño lúcido intergaláctico, por decir, ¿no? Hoy estamos en un sueño, pero estamos conscientes en un sueño y ahí hay una historia intergaláctica, ¿no? Sí. Y las canalizaciones que narran Kai y Andrea Bernabé. ¿Qué hay más de real en estas canalizaciones respecto a lo que pueden ser mundos alucinatorios o mundos imaginados o mundos soñados? Sí, nos ha quedado poco tiempo para las dos brújulas que, si recuerdas, ocupan más de la mitad del libro, ¿eh? De hecho, empecé siendo Tenemos muy que hacer una breve segunda parte, ¿eh? con las primeras brújulas y estas dos últimas fueron de manera espontánea y no deliberada, creciendo, porque sabía que ahí se ponía la carne al asador y nos jugábamos mucho en algún tipo de conclusión hacia la concepción del mundo que uno puede defender o que yo estaría mostrando en este caso, ¿no? Muy brevemente, la diferencia que establezco de brújula gnóstica y el término, como iba rehuyendo el término esotérico y esoterismo, porque tiene muy mala prensa y asociaciones muy extrañas, me acogí al término gnóstico, pero luego veo que también puede llevar a confusión porque se asocia la gnosis al gnosticismo de los primeros siglos de nuestra era,
y a considerar que este mundo es obra de un demiurgo más bien maléfico y hay que escapar. No es esa la gnosis que defiendo, sino que es la gnosis, la sabiduría que el esoterismo contemporáneo ha mostrado a través de muchos representantes que cito ahí, desde Blavatsky hasta Rudolf Steiner o Alice Bailey o tantísimos otros. Si quieres, nos centramos un poco en la brújula gnóstica, que yo la concibo como continuación de esas enseñanzas esotéricas contemporáneas, que habían establecido la existencia de, llamémosle, iniciados en los misterios de la vida y de la muerte, que justamente habían desarrollado en su proceso evolutivo todas esas capacidades de conocimiento que tan extrañas parecen a la ciencia, pero que cada vez más descubrías, incluso entrabas en contacto, y esto es un punto importante en mi experiencia personal. Agradezco haber conocido a suficiente número de personas que subjetivamente me han dejado fuera de duda respecto a la existencia de esas distintas facultades. Pienso en Antonio Blay, pienso en Vicente Beltrán Anglada, por hablar de dos personas españolas conocidas con las que ha habido un trato y una comunicación importante, y en otras no tan conocidas. Entonces, por una parte, la idea de un sentido no solo individual, sino colectivo, con la existencia de esa especie de comunidad de sabios y místicos y santos que estarían ayudando a la humanidad y guiando sus pasos, para mí esa es una idea muy importante en la concepción de un sentido de la vida. Que no solo me lo creo yo diciendo, sí, le doy sentido porque descubro un placer o una felicidad personalmente o porque estoy luchando por la justicia. Vale, ese es el sentido que uno le da. Lo que estamos preguntándonos es si hay un sentido objetivo, un plan, un propósito dentro del cual la humanidad se haya inmersa. Pero como tú decías, hasta ahí es más o menos conocido, al menos quien ha buceado en esas enseñanzas esotéricas. Y es cierto que la brújula gnóstica plantea novedades y nos lleva al tiempo presente. Déjame que recuerde lo que en el libro destaco como 4 temas centrales, de los muchos que podrían elegirse, en los que me centro. Uno es la importancia del año 2012. De repente, yo no tengo la certeza, obviamente, ni canalizo, pero en el esquema que se va formando cuando uno conoce a gente, lee, escucha canalizaciones, es que ¿de dónde esta coincidencia significativa en que, como los mayas decían desde hace tiempo en su calendario Tzolk'in, en el 2012 y además en el 21 de diciembre del 2012 termina un ciclo, no un ciclo de 2000 y pico años como el paso de la era de Piscis a Acuario, sino un ciclo de 25.920 años, que astronómicamente es el tiempo que nuestro sistema solar completo tarda en dar la vuelta al centro de la galaxia, lo que los mayas llamaban Hunab-Ku. Entonces, importancia de que estamos cerrando todo un ciclo de 26.000 años, para simplificar, y empezando otro ciclo evolutivo, lo cual desde mi punto de vista explica bastante o ayuda a comprender el caos generado y la apertura de conciencia que se está produciendo porque estamos ante un cambio muy importante. No podemos seguir 2012 como inicio del nuevo ciclo. Tú hacías referencia a las canalizaciones, efectivamente. Ya en la brújula anterior y siempre, porque acaso como se nos ha dicho que se ha recibido el Corán o tantísimos textos, pues ha sido revelado o por un ángel o por un arcángel o por el propio Dios. La canalización no es más que el reconocimiento de que aquel que se considera un canal dice estar recibiendo una información que trasciende y supera con mucho su conocimiento y su capacidad de adquirir ese conocimiento. Y de repente nos encontramos en 30, 40 años con cientos, miles, literalmente, de personas que están diciendo canalizar información justamente para las necesidades de este nuevo ciclo. Con lo cual, el tema de la canalización y lo tremendamente espinoso que es, como tú señalabas muy bien, ¿por qué aceptar unas canalizaciones y no otras?
Yo propongo el método empático crítico, si recuerdas, es decir, acercarnos con empatía sincera a ver cómo resuena en nosotros, y esa resonancia es una cuestión subjetiva y nada científica, pero método empático crítico, es decir, brújula filosófica y a ser posible científica, sin renunciar a todas nuestras capacidades críticas. Por tanto, no es la actitud de decir, oh, alguien dice que ha canalizado del arcángel Metatrón, me lo creo. No, estoy abierto, pero aplico todas mis capacidades críticas en la medida de lo posible. 2012, canalización y sobre todo esa apertura del horizonte, que ya no estamos considerando solo lo que está pasando en el planeta, ni siquiera en nuestro sistema solar, sino que de repente en esas canalizaciones y cada vez más gente empieza a imponerse la idea de que formamos parte de una familia galáctica o incluso intergaláctica. Claro, la ciencia aquí, ¿qué va a decir? No puede decir nada. Que hay 14.000 o 200.000 chalaos que dicen estar en contacto con gente de las Pléyades, de Sirio, de Ganímedes, de Antares. Pues sí, es posible. Y yo no tengo certeza. Confieso mi ignorancia, que creo que va a ser el título de mi próximo libro. Confieso mi ignorancia, pero también mi resonancia, mi atracción y mi aceptación por coherencia y potencia explicativa, como decía, de buena parte de lo que algunos de los representantes de lo que denomino brújula galáctica están diciendo. Entre ellos Rodrigo Bazán y Andrea Barnabé, que son dos de los que selecciono como que mejor conozco, más representativos y para mí más clarificadores del momento presente y del futuro inmediato, de ahí su importancia. Tenemos que ir acabando, Vicente, estamos fuera de tiempo ya, pero a ver, entiendo que lo que nos estás diciendo, Vicente, es, para ponerte el ejemplo de antes, ¿no? En el fondo, la Guerra de las Galaxias es una historia imaginada por nuestra mente, un sueño lúcido es algo que produces tú con tu mente y en el que te pones. En cambio, esto estamos hablando de una cosa muy diferente, que es canalizaciones por parte de un grupo muy significativo de personas que coinciden en explicar una historia que es la misma y que tiene estas diferentes dimensiones y estos años y estas etapas, que en el 2012, como dices, empieza un nuevo ciclo, que entramos en la quinta dimensión y entonces, es una historia compartida por un grupo muy significativo de personas que dicen haber tenido canalizaciones, ¿no? Aquí la pregunta, y es casi la última, ya, Vicente, y con esto ya casi cerramos. Pero la pregunta es, claro, las 9.900 religiones que hay en el mundo también son muchas de ellas historias compartidas, y historias y son diferentes también cada una de ellas, ¿no? Entonces, ¿es esta una historia más? Entre las 9.900 o es la historia, ¿no? Entiendo que lo que tú apuntas es que crees que es la historia, ¿no? Que es la historia verdadera de la evolución de la humanidad. Y entonces, si es así, y verdaderamente esta es la historia, y es la historia canalizada que si nos llega con este método empático que comentas y que somos capaces de acceder a través de todas estas personas que están haciendo estas canalizaciones, esta historia nos está contando un relato en el cual estamos nosotros inmersos y que entiendo que en el momento en que lo sabes, y sabes que el 2012 es un año clave, y sabes que estás haciendo esta transición, entiendo, Vicente, que algo podemos hacer. Es decir, en el momento en que lo sabes y en el momento en que tú te vuelves conocedor de esta historia, entiendo que eso a ti te supone el poder hacer algo, o el poder dirigirte hacia hacer algo, o el tener una intención, o el moverte en una dirección. Entonces, la pregunta aquí es, Vicente, ¿cuál es la dirección? Sabiendo ahora que el 2012 y con este cambio, ¿qué es lo que tenemos que hacer personalmente como humanidad ante esta realidad que se nos presenta a través de todas estas canalizaciones? Muy brevemente. Primero aclarar que el caso de Andrea Barnabé es distinto porque ella siempre ha aclarado que no canaliza. Sería otra
una especie de anamnesis, de recuerdo que diría Platón, de lo que la sabiduría de su alma ha ido acumulando durante eones e eones de tiempo, y entonces el velo que generalmente nos oculta. Platón decía que al encarnar bebemos del agua del río Leteo y olvidamos. Pues en algunas personas, llamadas semillas estelares o como se quiera, ese velo no frecuencial no existiría y la sabiduría del alma puede expresarse de esa manera. Por tanto, en Andrea Barnabé técnicamente no es canalización, aunque a veces reciba determinadas insinuaciones de sus guías o sus maestros. Existen muchas religiones, por ser lo más breve posible. En la brújula gnóstico-esotérica es con la que me he sentido siempre muy a gusto. La brújula galáctica es muy reciente, pero me encajaba y me encaja perfectamente, sobre todo en estos dos nombres, porque hay otros muchos, incluso a Kai, que aprecio mucho, lo pondría en un segundo lugar, por centrarnos y concretar en estas dos revelaciones. Una vez más, el criterio personal de coherencia interna en el discurso, coherencia con los demás conocimientos que hasta ahora nos han convencido, por ejemplo, con la sabiduría, con las otras brújulas, y potencia explicativa, es decir, escuchando, por ejemplo, a Andrea Barnabé, las piezas del puzzle de la existencia cósmica encajan tanto que reconociendo que uno, que yo no tengo ninguna certeza, dices, caray, es que esto explica muchísimas cosas y además ofrece un panorama súper interesante que concreta hasta matices extraordinarios el gran sentido en el que se está moviendo nuestra vida. Y fíjate que hacia dónde nos lleva tampoco sé, o qué hacer no es nada nuevo, es recuperar lo mejor de cada brújula. Por eso, Andrea Barnabé sobre todo es información, pero no perdamos de vista lo esencial que seguiría siendo descubrir lo que somos. Por tanto, la brújula meditativa sigue estando muy presente. Las verdades fundamentales de la brújula oriental también. Por tanto, eh, terminaría con eso. Búsqueda del centro de nuestro ser, confianza en la vida y gratitud ante la existencia del misterio en el que nos movemos. Vicente, ha sido un auténtico lujo y un placer tenerte. Espero poder compartir en otras ocasiones en el futuro y muchísimas gracias por venir a Wibalun. Gracias a ti, Xavier. Nos vemos en otra ocasión. Hasta Chao. pronto.